Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Personajes Sobrenaturales en Cuarentena. Hoy tenemos, continuando con las delicias de este festejo de Día de Muertos, hoy tenemos una enorme, buenísima conferencia a cargo de la doctora Claudia Rocha Valverde, que nos va a hablar del Mictlán a la Barbie Catrina a puntos ligeros para entender el imaginario de la muerte en la cultura popular. Bienvenida, Clau, muchas gracias por estar aquí. Hola Adriana, gracias por la invitación. Yo muy feliz de poder presentar este trabajo, a ver si les gusta. Muchas gracias. Les cuento un poquito de la doctora Claudia. Ella realiza estudios de tradiciones de origen mesoamericano y su transformación hasta el periodo contemporáneo impactados por la globalización, entre los que destacan la historia de la vestimenta tradicional femenina, el ritual de los voladores y la fiesta de muertos. Sus investigaciones son abordadas desde una perspectiva interdisciplinaria en la que confluyen la historia cultural y del arte, la tradición oral y la etnografía. Dichos estudios se centran en la región que ocupan los pueblos originarios Tenec y Náhuac de la Huasteca Potosina y Pames o Xioi, lo pronuncié bien, de la zona media del estado. Esta investigación en particular forma parte del fideicomiso del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Colegio de San Luis, que hace posible todas estas investigaciones y que hace posible estas conferencias y muchos de lo que logramos llevar hasta ustedes, hasta su casita, especialmente en estos tiempos. Entonces, pues, muchas gracias Claudia por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte y es un tema riquísimo. Muchas gracias, Adri. Voy abriendo la pantalla, ¿te parece? Me parece perfecto y nos vamos por ahí. Comparto, permítanme tantito que ya... Bueno, pues voy arrancando entonces. Es un placer estar con ustedes y hacer este recorrido que va a ser muy rápido, pues muy histórico porque es presentarles imágenes desde la época prehispánica para, bueno, hasta el momento contemporáneo para poder entender cómo es que en nuestros pensamientos y en, bueno, en nuestras creencias, en todo lo que tiene que ver con la cultura, principalmente, bueno, las culturas mexicanas, hemos creado estas formas de representar la muerte y bueno, que no solamente están como una imagen o como parte de la imaginación, sino que encuentran sus representaciones en formas estéticas muy particulares, porque este asunto de la muerte en México es además un evento estético importantísimo y todos somos testigos de ello de alguna manera u otra. Hemos visitado panteones, camposantos, como se les dice también, la fiesta de muertos en distintos pueblos, y cada estado de la República y cada pueblo tiene maneras particulares de representar este evento tan misterioso que sigue siendo la muerte entre nosotros. Entonces, bueno, voy a empezar con esta primera imagen, que es el dios del Mictlán o Mictlantecutli, que bueno, es el dios que cuida el inframundo, si pensamos que se concebía en la antigüedad, que el universo estaba conformado por varios niveles y los niveles principales eran el inframundo, la tierra y el cielo. Entonces, bueno, aquí está uno de estos personajes. Vamos a ver muchas calacas porque la muerte, cómo se representa a través de calaveras, de cráneos o del esqueleto completo, ¿no? Vamos a ir observándolo en la medida que yo les presente estas imágenes y siempre son estos seres que ya se despojaron de toda la parte de, digamos, de la carne del cuerpo, entonces tienen que mostrarse todavía como eh, más, más fuertes en esta esencia de muerte, ¿no? De causar, no de causar miedo, porque no es un asunto de miedo, ¿no? Como tampoco era un asunto del bien y del mal en la antigüedad. Esto es una creencia más bien que se instaura a partir de la colonia durante el virreinato o periodo novohispano también, el empezar a creer en que hay un infierno y que hay un cielo. Esto corresponde más bien a la religión católica. Y este es Mictlantecutli, que uno de los frailes que llegó en este siglo XVI
lo describía así: verdad es que según el vocablo que en su lengua usan los mexicanos para lo que nosotros llamamos infierno, que es el lugar de los dañados, y ellos dicen Mictlán, bien podemos inferir que a la parte norte, por ser lugar umbroso y oscuro que no lo baña el sol, como al oriente y poniente y mediodía, ponían ellos el infierno, porque Mictlán propiamente quiere decir lugar de muertos, y es como se ha dicho, lo que nosotros llamamos infierno, que es lugar de los que para siempre mueren, y a él la región o a la parte del norte llaman los indios Mictlampa, que quiere decir hacia la banda o parte de los muertos, de donde bien se infiere que hacia aquella parte ponían ellos el infierno. Pues lo que hace este religioso es hacer una comparación entre el infierno y el Mictlán para tratar de entender lo que las creencias de los mexicanos que ellos encontraron, los indios como les llamaron, pero en realidad son creencias y son tradiciones diferentes. Al Mictlán también, o a distintas partes, se iban los muertos dependiendo de cómo morían. Había las muertes violentas o las muertes de parto, de las mujeres que en un parto difícil morían, se iban a otro lugar. No todos iban siempre al Mictlán. Aquí, por ejemplo, vemos esta representación de un dios muy importante que se llama Xipetotec. Es una representación muy impactante que sí muestra a este ser descarnado, pero todavía con pedazos de piel. No es solamente el esqueleto, sino es cómo se abriga con la piel de alguna víctima que murió en sacrificio. Este Xipetotec es el dios de la primavera que anunciaba las lluvias. Entonces, esto de ponerse la piel de una víctima como una suerte de capa significaba la renovación, y la renovación estaba relacionada, por supuesto, con la fertilidad agrícola. Esta es otra representación de la muerte y de la vida. Es una pieza muy importante para la cultura huasteca. Eh, no está en México, la sacaron ya hace bastantes décadas, está en el Museo Brooklyn, en Nueva York, y bueno, lo que podemos ver es al frente la representación de un ser con vida plena, y al reverso es la representación de la muerte. Y como les decía, esta parte descarnada entre el esqueleto que puede mostrarse, ya sea el cráneo o alguna parte del cuerpo, las costillas, y muestra todavía algunos de los órganos. El Xipetotec tiene también esta representación. Se puede ver el corazón expuesto, y esta apoteosis, que es como se le llamó a esta escultura huasteca, pues también en su reverso muestra expuesto el corazón. Y los animales son muy importantes también en este transitar de la vida a la muerte. Y durante la muerte hay distintos animales. Bueno, el perro entre los mexicanos antiguos tenía una presencia significativa, porque era uno de los seres que ayudaba a andar el camino hacia el lugar que le correspondía al alma del muerto. Y el mismo señor Mendieta, que les digo, el fraile, hacía una descripción muy interesante en donde menciona al perro, y donde vamos a encontrar también algunas analogías con la religión cristiana o con mitos muy antiguos de Grecia. Eh, Dice Mendieta: decían que los que morían heridos de rayo iban a un lugar que llamaban Tlalocan, donde estaban los dioses que daban el agua, a los cuales llamaban Tlaloques, y los que morían en guerra iban a la casa del sol, mas los que morían de enfermedad decían que andaban acá en la tierra cierto tiempo, y así los parientes los proveían de ropa y los demás y lo demás necesario en sus sepulcros, y al cabo de aquel tiempo decían que bajaban al infierno, el cual repartían en 9 estancias. Decían que pasaban un río muy ancho y lo pasaban con un perro bermejo. Allí quedaban para siempre. Esto alude a la laguna Estigia y al can Cerbero de nuestros antiguos gentiles, y se refiere a un mito griego. Y entonces, en esto de los animales, bueno, aquí solamente muestro al perro, pero bueno, mi trabajo tiene que ver
con los animales que anuncian la muerte también, ¿no? Hay muchas creencias que bueno, refieren al gato negro o al canto del tecolote, ¿no? Como el que está avisando de una muerte futura, y lo cual pues le significa también a muchos de estos animales pues ser eliminados, ¿no? Exterminados porque son animales de mal agüero. Entre las múltiples representaciones que yo creo que resultan muy impactantes a nivel internacional, porque yo creo que el imaginario de la muerte en México es algo que impacta también a otros países, porque tenemos esta herencia muy antigua de los sacrificios. Entonces, si todos recordamos los sacrificios, bueno, sabemos, o en algún momento leímos en algún librito por ahí cómo se llevaban a cabo en las pirámides, cómo dejaban rodar los cuerpos por las escaleras hasta hacerlos llegar a la base de las pirámides, y cómo podía ser niños, incluso mujeres, o muchos sacrificios de una sola vez. Hay distintas representaciones de esto. Además, hay gente que ha estudiado la tipología de los sacrificios, porque pues se hacían de múltiples formas, ¿no? Pero es una realidad, y sobre todo los mexicanos del centro, bueno, los mexicas, que eran grandes sacrificadores, y ellos, bueno, como conquistaron una parte extensa del México antiguo, esta práctica, bueno, pues también fue adoptada por otros pueblos, un poco influencia o estos préstamos culturales. El sacrificio pudo ser uno de estos préstamos. Entonces, bueno, aquí tenemos uno de los códices importantes. Muchos de los códices mexicanos lo representan, esta etapa del sacrificio. Era importante, significaba también renovación y ofrenda a los dioses. Este es el códice maliabequiano, y bueno, vemos dos escenas diferentes, una en pleno sacrificio y la del lado derecho cuando ya se están comiendo al sacrificado, ¿no? Hasta, bueno, parece que lo están cocinando, se ven unas cazuelitas por ahí, ¿no? Este es otro códice donde vemos pues a un individuo que es sometido también a la extracción del corazón, y al otro del lado derecho que está siendo quemado. Entonces, estas imágenes, lo que quiero insistir también que es el trabajo que estoy realizando es también mostrar la historia visual de la representación de la muerte en México, para entender un poco más este imaginario, ¿no? Los famosos zompantlis, ¿no? Que yo los veo así como una suerte de brochetas, de cráneos, ¿no? O de ábacos, ¿no? Porque son como muchas, sirven así como me recuerdan los ábacos que servían para contar, ¿no? Eh, y eran también bastante populares, ¿no? Entre los mexicanos prehispánicos, lo que llegaron a ver los españoles, ¿no? Bueno, este es el Códice Durán, entonces también tiene esta representación del cráneo, que en sí ya significa o representa la muerte. Y estos son pantlis, estaban también en muchos lugares, ¿no? De cultos, lugares religiosos, pues como estos centros donde hay pirámides, ahí se encontraban los zompantlis. Estas dos imágenes también, bueno, me parecen interesantes porque, bueno, aquí ya voy a hacer un cambio a otro periodo y y a otra región, ¿no? A otro lugar que es Europa, ¿no? Para ver cómo representaban también a la muerte. Y ese personaje del lado izquierdo es el Tzitzimime, que eran unos seres que aparecían cada cierto tiempo, y había, había mucho susto en la población porque sabían que se comían a los hombres. Entonces, si los rituales no estaban bien elaborados, aparecían estos seres que podían destruir y que significaban también o estaban asociados al término de un ciclo importante, ¿no? El ciclo o ciclos indígenas que ellos consideraban que era necesario hacer una renovación, y por eso este asunto también de la muerte, ¿no? Y de este tipo de personajes que estaban en el imaginario y representados de esta manera como calacas, pero no solamente es una calaca, no es todo el esqueleto, sino que también por la parte inferior, al centro,
se ve la cola de una víbora y la cabeza cómo están emergiendo, ¿no? del centro del cuerpo de este personaje. Y del lado derecho tenemos una representación de una famosa danza macabra, es un grabado alemán del siglo XV, y bueno, también vemos unos esqueletos que parece que están bailando y que tienen, bueno, algunos pelos sueltos, es la representación de la muerte también. Entonces, bueno, tanto en Europa como en todo el mundo se han hecho, siempre ha sido el esqueleto representado, adornado de distintas maneras para poder significar a la muerte, ¿no? A este evento que es tan importante en la vida de todos, ¿no? La muerte como un evento importante de la vida. Son dos representaciones únicas que tengo de, bueno, son medievales, estas son europeas, pero es esto, o sea, como también en la pintura se representa la vida y la muerte con el esqueleto y o con un personaje como el del lado derecho, que en la mitad tiene toda la parte completa, vital, ¿no? Y cómo es posible también la oscuridad del otro lado, o sea, se ve bien en, en este cuadro, ¿no? En la pictografía. Y aquí hay un evento muy importante que tenemos que considerar, porque a veces pensamos que, por ejemplo, la fiesta de muertos, que todos conocemos, tiene que ver con nuestras raíces prehispánicas muy de cerca. En realidad, bueno, pues por supuesto que tenemos estas raíces prehispánicas, pero lo que sucedió durante 300 años que duró el periodo virreinal, fueron es un periodo muy largo en el que se dieron importantísimas transformaciones. Entonces podemos pensar como un imaginario, como un sistema de creencias, como lo tenían los mexicanos de la época prehispánica, y al juntarse con los europeos, ¿no? Digamos, este resultado, ¿no? Esta amalgama de imaginarios, y que no quiero decir solamente lo europeo y lo prehispánico, porque incluso hubo, como todos sabemos, hubo también esta parte afrodescendiente, ¿no? De los esclavos que trajeron a la Nueva España, que bueno, eran un gran negocio, sobre todo de Portugal. Entonces tenemos también raíces afro y representaciones de la muerte, y tenemos también una parte asiática, porque podemos considerar otros 250 años de intercambio, de transculturación a través del Pacífico, ¿no? La parte, digamos, que tuvo que ver de Acapulco, el puerto de Acapulco a Manila, al archipiélago filipino, y la parte del Atlántico de Veracruz a Europa. Y bueno, pero antes de pasarme a esta imagen, los voy a dejar aquí con un momento con estas dos representaciones. Mencioné 300 años de intercambio de imaginarios, es difícil hablar de un solo imaginario, ¿no? Son muchos imaginarios y además cómo se van construyendo a lo largo de distintas etapas históricas, porque los imaginarios también cambian. Cambia la forma de ver el mundo, cambian las religiones, eh, cambian incluso, bueno, el mestizaje que se dio no solamente, bueno, el mestizaje lo entendemos también como esta cruces que antes se llamaban razas, ¿no? Ahora ya no es correcto decir razas, pero cómo se encuentran, digamos, los europeos, los indios, los asiáticos, los afros y todo el resultado que deriva de la combinación de estos distintos pueblos. Y hay, conocerán o habrán visto en algún momento las pinturas de castas, en donde podemos ver cuántas castas se generaron o pudieron ser representadas pictóricamente, porque hubo también un género interesantísimo en el siglo XVII-XVIII que se llamó el género de castas en la pintura, que es donde aparece toda esta mezcla de la gente y además los nombres que les daban que eran bastante interesantes. Pero la mezcla, digamos, el mestizaje también fue entre los imaginarios, es cultural.
un mestizaje cultural en donde hay un intercambio constante, y lo que quiero decir es que lo que se produjo durante el virreinato es más o menos lo que podemos entender ahora como la identidad mexicana. De ahí viene, de este periodo del virreinato. No tanto, nuestro pasado prehispánico está más desdibujado porque el periodo novohispano presentó y desarrolló su propia propuesta cultural, que también se llama sincretismo, y es, digamos, lo que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, pues no totalmente, porque seguimos transformando la cultura. La cultura es algo dinámico que se está reinventando y reinterpretando constantemente. Entonces, bueno, después de estos 300 años ya viene el periodo independentista, y en el siglo XVI, lo que estoy haciendo también para apoyarme en este estudio que estoy realizando sobre la muerte y sobre la fiesta de muertos en México, tiene mucho que ver también con otras expresiones y otras formas de arte, como es la literatura. Entonces, la literatura es muy importante para entender cómo describían, por ejemplo, los extranjeros que pasaron por México, cómo veían a los mexicanos, cómo veían sus fiestas. Y en el siglo XIX, más o menos la primera mitad del siglo XIX, por México pasó una mujer muy interesante que se llamó, bueno, le llamaban Madame Calderón de la Barca. Ella escribió un libro importante de la estancia corta que tuvo en México, sobre todo en la ciudad, pero con su esposo, que era un diplomático importante, que tuvo un rol que desarrollar en México entonces, tuvo la oportunidad de viajar hacia el interior. Y ella hizo un diario, en realidad, bueno, fueron una serie de cartas que enviaba a su familia, que después se recopilaron y se publicaron en un libro que se llama La vida en México. Y ella hizo una descripción a ratos pues bastante detallada y desde su punto de vista de cómo veía y cómo percibía ese panorama. Y decía, por ejemplo, de los mexicanos, aún su religión, el cristianismo, como ya he observado, parece formado por las ruinas de su mitología. Y todas estas festividades de la iglesia, estos fuegos artificiales e imágenes y vistosos trajes, armonizan a fondo con su amor infantil a las fiestas y son, de hecho, la fuente principal de su mayor deleite. Para comprarlo, guardan todo su dinero, y cuando dais un centavo a un indio, corre a comprarse unos cohetes, como otro niño iría a comprar dulces. Y bueno, lo que ella está reflejando, bueno, en este párrafo, pero pues ahí el texto es mucho más abundante, ¿no? En cuanto al uso de cohetes y el gusto de los mexicanos por la fiesta, y cómo empieza a construirse también una idea del mexicano que vive entre la fiesta, entre el drama, digamos, o una melancolía muy profunda y una fiesta que parece no acabar, ¿no? Entonces, lo que sucedía en las calles, que es la fiesta popular, tenía a veces poco que ver con lo que sucedía dentro de las iglesias cuando se asistía a misa. Ella también, Madame Calderón de la Barca, hace una descripción interesante de lo lúgubre que eran las iglesias durante las fiestas de los muertos. Pero saliendo de las iglesias era otro tipo la festividad, ¿no? Había mucho colorido, había muchos objetos, había muchos panes, había dulces. Desde entonces, se sabe desde el siglo XVIII, por ejemplo, y siglo XIX, que se elaboraban calaquitas muy bien hechas de dulce, como las podemos ver todavía, de azúcar, como las podemos ver todavía en algunos mercados. Incluso hay también el trabajo de una persona que se mete a estudiar los juguetes en el siglo XVIII y habla de los objetos que se vendían el Día de Muertos. Y ella describe, que yo creo que ustedes se familiarizarán con esto porque yo lo he visto y lo seguimos viendo, son estos pequeños ataúdes que les jalas un hilito y se levanta un muertecito, ¿no? Que está acostado en el fondo del ataúd. Y todos son de colores y son hechos de una pasta de dulce que se usa normalmente en las ofrendas. Entonces estoy haciendo todo este tipo de rescate también a través de la literatura y los poemas, por ejemplo, la poesía y la narrativa es muy interesante, ¿no? Todo lo que sirve para poder complementar esta otra parte que tiene que ver
con lo gráfico, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, mencioné ya el siglo XIX y casi terminando el siglo XIX y principios del XX, este periodo de entre siglos, sucede un momento que a mí me llama mucho la atención. Todos estamos muy familiarizados también con las famosas Catrinas de José Guadalupe Posada, porque esto tuvo que ver con el auge de una imprenta de impresos populares a finales del siglo XIX, que la imprenta de Vanegas Arroyo, bueno, se instala en la Ciudad de México y empieza a imprimir hojas volante, que son estas hojas sueltas, como la que se ve del lado derecho en donde se muestra la Catrina, pero además, bueno, imprimían cuadernos y otro tipo de, bueno, hacían publicaciones, ¿no? Cuadernillos, había muchos textos, ¿no? Que salían a través de esta imprenta, pero lo que sucede con Posada, como lo conocemos, y con otro impresor muy importante que necesita también ser rescatado en cuanto a la producción de calaveras de la época, que fue Manuel Manilla, si no me equivoco, espero que no equivocarme con el nombre. Bueno, Manilla y Posada lo que hacen es exacerbar la creación de las calacas, ¿no? Entonces, bueno, como las conocemos, se iban acompañadas además de las famosas calaveritas literarias que lo que hacían era, pues, matar a los muertos una y otra vez, ¿no? Así con además unos anuncios que tenían títulos tremendistas, ¿no? Que decían, ahora sí, calacas ya les cayó, les va a caer el infierno y ahora sí viene el fin de a de veras, ¿no? Entonces, una manera de como confirmar y reconfirmar la muerte, pero además en lo que yo pienso que es como una suerte de anclaje, ¿no? En términos de comunicación, que es la parte visual y la parte del texto. Entonces, fueron muy exitosas porque, bueno, pues eran distribuidas entre todo el público, por ahí hay precios incluso, ¿no? De cuántos centavos costaba adquirir una hoja volante, por ejemplo, y cómo se podía ridiculizar a los políticos de la época o a los personajes de la época o al pueblo mismo, ¿no? Que es lo que hace sobre todo Posada. Entonces vemos del lado izquierdo cómo aparece la calavera de Francisco y Madero y cómo también surgen ya algunos estereotipos de lo que es el mexicano, ¿no? Este mexicano, bueno, pues es el esqueleto, por supuesto, querían también retratar a la gente muerta de hambre, recordemos que además es un periodo de una profunda desigualdad social y como además el mexicano pues era visto así, en la indumentaria podemos identificarlo perfectamente con un sombrero de paja, un zarape, que después se vuelve el zarape de Saltillo por sus rayitas de colores, ¿no? Pero bueno, el zarape al hombro, y bueno, pues lleva aquí su botellita, ¿no? Su trago. Y guaraches, ¿no? Esta iconografía es interesante porque también sirve como para poder identificar las vestimentas y ver cómo se construyen las identidades, ¿no? Y el mexicano es representado así posteriormente, ¿no? Hay incluso quien lo retrata o hace dibujos del mexicano, ya no el esqueleto, pero sí con una vestimenta parecida y recargado en un nopal o en un órgano. Y aquí abajo está el jarabe de ultratumba, ¿no? Que es, digo, hay muchísima producción gráfica en la época, yo nada más seleccioné estas porque por supuesto hay que llegar a la Catrina, pero la Catrina es una calavera ya posterior y además no se llamaba Catrina, se llamaba la Calaca Garbancera, así la bautizó Posada. Entonces es una calavera que parece ser, yo me he encontrado dos datos que necesito verificar, porque parece ser que la crea en 1910, aunque encontré otro dato de 1912, o sea, ya, digamos, cercano al cierre a su muerte y bueno, y él además nunca la retrata de cuerpo completo, lo que hace es tomar nada más la cabeza, la cara, le pone unos moños y el sombrero, que lo que hace es ridiculizar, decía, a las mujeres garbanceras que vendían en los puestos de la calle las verduras y bueno, por supuesto, los garbanzos,
y que intentaban o que pretendían parecerse a las mujeres que vestían con la moda europea, sobre todo francesa, que impuso, recordemos que es el periodo del porfiriato. Entonces, bueno, las plumas de avestruz estaban en todos los sombreros también o en los gorros militares, todo era al estilo francés y bueno, las mujeres elegantes vestían así. Entonces, esta calavera, calacagarbancera, no se llamaba Catrina, pero ya iba tomando su caminito, digamos, hacia la elegancia que después le dieron, ¿no? Y es varias décadas después, o sea, ya pasada la revolución, o sea, también este periodo revolucionario es muy interesante en cuanto a la descripción de la muerte, ¿no? De todo lo que ocurre y todo lo que se produce también en términos literarios y gráficos. Y pasada la revolución, lo que ocurre es que entonces México necesita un proyecto de nación y un proyecto también de identidad. Entonces, esta identidad se la dan en buena medida artistas muy famosos, los muralistas fueron algunos de ellos, recordemos la Escuela Mexicana de Pintura y las escuelas de grabado que se formaron en la Ciudad de México, entonces hubo enorme producción ya postrevolucionaria que tendía hacia esta construcción de la imagen y esta construcción estética de México como un país que recupera su pasado prehispánico, ¿no? Recordemos cómo están también los indígenas siempre presentes en la obra, sobre todo de Diego Rivera. Este es un paseo por la Alameda, es de Diego Rivera y es mucho posterior, es de 1957, pero es aquí donde Diego Rivera bautiza a la Catrina como tal y la viste, ya le da cuerpo, tiene ya el cuerpo, no es nada más la cabeza, entonces, bueno, adquiere corporeidad la Catrina y la viste también con estola de plumas y, bueno, es una calavera siempre muy elegante, ¿no? Entonces, toda esta estética, digamos, Diego, Diego Riverista y con su esposa Frida Kahlo, por supuesto, es lo que se empieza a tomar como, digamos, la propuesta de la mexicanidad después de la Revolución Mexicana y hacia adelante, ¿no? Porque eso todavía lo tenemos muy presente, ¿no? Digamos que Diego Rivera y Frida Kahlo son dos muertos a los que no hemos dejado ir en paz y los sacamos y pobrecitos andan todavía por ahí, yo creo que un poco cansados de tanto colorido, ¿no? Y lo que quiero decir también con la influencia de Diego Rivera y de Frida Kahlo en esta propuesta de la nueva mexicanidad, ¿no? Desde la plástica mexicana, es que los famosos altares de muerto, las ofrendas, como las conocemos, que tienen gran colorido, que a veces se elaboran con distintos niveles, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, aquí están los 13 niveles representados, que eran los originales, o eran los 3, o eran 7, o eran 9, no importa, pero cada nivel se decora y tiene elementos diferentes. Y estas calaveras de azúcar son más o menos como eh, un recuerdo, un vestigio de esta época de entre siglos, ¿no? De los dulces que se elaboraban desde entonces, los dulces de azúcar, pero ya las calaveras, los cráneos de azúcar de gran tamaño, tienen que ver también con una propuesta más del centro de México, ¿no? Esto es más difícil verlo en otros pueblos, pues ya hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, Michoacán o aquí mismo en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, no se usan calaveras, ¿no? Las ofrendas de muertos son completamente diferentes. Incluso las ofrendas de muerto han sido motivos ya de arte contemporáneo, como las instalaciones, ¿no? Esta es ya, es una instalación, tal cual la propuso el autor, Humberto Espíndola, y además ya son montajes que se realizan y se exponen dentro de museos. Ya no es en las casas de los familiares que tienen deudos y que están esperando a que lleguen por ahí a comer los alimentos que les ponen en los días en que es posible que sus almas regresen a la tierra. Entonces, aquí hay algo muy importante. Los altares son estos lugares por donde es posible transitar el alma
¿no? Por eso se montan, el alma de los muertos va a llegar a través de estos lugares y va a regresar a través de estos lugares. Es como Camposanto también, es como ir al panteón, en donde se hacen las ofrendas sobre las tumbas. Entonces, es el lugar de donde va a salir el muerto a convivir unos cuantos días entre los vivos y después poder regresar a través del mismo lugar de donde salió, ¿no? Esta es una ofrenda muy sencilla. El altar es, digamos, la estructura que se monta para poder colocar la ofrenda. Entonces aquí no hay propiamente, bueno, si hay un altar porque ahí está, hay una mesa, entonces está el arco y está significando 3 niveles. Estos 3 niveles son muy importantes, por ejemplo, en la Huasteca, porque el arco representa al nivel del cielo, la mesa es el nivel terrestre, aquí se van a colocar los alimentos, que es regularmente donde los vemos, para que el muerto pues deguste lo que más le agradaba en vida. Y las mesas tienen 4 patas, ¿no? Aquí hay también creencias que tienen que ver con la cosmovisión indígena en cuanto a que el mundo está sostenido por 4 árboles o eh, cuatro sostenes que permiten el flujo vital entre la tierra y entre el inframundo. Entonces es importante representar esos niveles y como pueden ver en estas ofrendas y altares de la Huasteca, bueno, son otro tipo de elementos los que se colocan, ¿no? Siempre hay alimentos, por supuesto, y siempre están presentes los tamales de origen prehispánico, por supuesto, pero bueno, están también, pues aquí vemos toda esta expresión sincrética que tiene que ver con los santos, con la Virgen María y con, bueno, los santos patronos también del lugar donde se monte el altar. Y hay siempre, bueno, esto de los refrescos, por supuesto que es algo contemporáneo. Antes se usaba otro tipo de bebidas y ahora, bueno, es el refresco porque pues también a los muertos les gustan los refrescos. Y hay aguardiente, muchas frutas, y hay momentos cuando se está acercando la fecha, sobre todo el día en que se celebran las almas de los niños difuntos, se hacen unos tamales especiales pequeños para los niños y después se elaboran otro tipo de tamales para los muertos adultos. Entonces hay una producción de tamales y una tipología de tamales muy interesante porque se elaboran de maneras muy diversas y hay unos ceremoniales que son precisamente para esta época, ¿no? Voy a irme un poquito más rapidito. San Luis Potosí y su Huasteca también se han vuelto muy famosos, sobre todo en los últimos 6 años, diría yo, por la celebración de la fiesta de muertos que se llama Chantolo. Y Chantolo es el nombre que le dan el pueblo nahua de la Huasteca. Aquí en San Luis hay Tenec o Huastecos y hay nahuas y comparten un poquito de su Huasteca con los Pamis. Entonces, bueno, esta fiesta de Chantolo y esta manera de llevarla a cabo, como voy a platicarlo ahorita de manera muy breve, es de los nahuas. Ellos empiezan a celebrar desde la fiesta de San Miguel, realizan un ritual que se llama la bajada de las máscaras. Es la primera bajada de las máscaras. Todas estas máscaras que ven del lado derecho son colocadas durante todo el año en un tapanco. No se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí está la escalera, aquí se puede llevar al tapanco, todo está hecho de madera y el techo es de paja. O sea, es una casa de tipo tradicional. En una casa hecha de cemento o de material, como le dicen ellos, no pueden tener las máscaras. Se necesita mantener la tradición lo más posible. Entonces necesitan este tapanco con techo de paja. Aquí se depositan y más o menos la hacen coincidir con la fiesta de San Miguel y es cuando empiezan ellos a bajar las máscaras de este lugar, las colocan, bueno, desde que las están bajando, las ahuman con copal y van echándoles unos buches de aguardiente también, las colocan en el suelo, les pasan velas y están haciendo, diciendo frases todo el tiempo en lengua náhuatl. Y
aquí hay un chicote, ¿no? Entonces aquí es importante porque, bueno, uno de los personajes que tiene que aparecer son los viejos, son los huehues, por supuesto, pero también el diablo. El diablo es un personaje importantísimo y además el diablo usa un chicote que tiene que usarlo para asusar o para espantar o para hacerse, para manifestar su presencia, ¿no? Este diablo lo vemos aquí. Aquí del lado izquierdo, bueno, este diablo es un rol que tienen durante cierto tiempo, cambian el rol hasta que surja un personaje que cumpla con los requisitos, digamos, o con las condiciones necesarias para realmente ser un diablo. Este diablo además habla náhuatl, ¿no? Entonces, en todo el tiempo hay muchos diálogos entre todos, ¿no? Entonces, lo hablan en náhuatl, lo hablan en español y, y los nuevos diablos, pues ya no todos hablan náhuatl, entonces están buscando uno que todavía medio conserve la lengua, entonces a veces hay dificultades, entonces pasa el ciclo y vuelven a nombrar al mismo diablo. Entonces dicen, bueno, pues yo aquí sigo porque no hay alguien que pueda eh, eh, tomar el papel, ¿no? Entonces, bueno, este diablo tiene su aparición durante estos días junto con los otros personajes, les digo, los huehues, la muerte también es importante. Aquí están todas las máscaras. Ya una vez que las bajaron, las dejan aquí como si fuera una serenándose, ¿no? Como en una suerte de ofrenda. Y lo que ellos dicen es que con la primera bajada de las máscaras en septiembre, no quiere decir que sea este día cuando ya empiezan a aparecer las ánimas, porque no aparecen exactamente a finales de octubre ni principios de noviembre. Ellos andan rondando por ahí desde antes, eso es lo que me decía un señor. Yo le decía, bueno, ¿y cómo sabe usted que andan por aquí? Me decía, pues porque prendo las velas y a veces se apagan muy fácil, o ver que disminuye el traguito que colocan, el aguardiente, saben que las ánimas ya están dando la vuelta buscando estos espacios, este ritual, para que un hombre con vida pueda colocarse la máscara y permitirle al muerto usar su cuerpo y hacer los bailes necesarios y convivir con los vivos durante los días que dura la fecha de muertos. La segunda bajada de máscaras es ya hacia finales de octubre, ya cercano el Día de los Muertos, y en otros lugares de la Huasteca también de origen náhuatl se llevan a cabo comparsas. En todos hay bailes, hay comparsas, pero en algunos lugares se han institucionalizado un poco más porque es el mismo municipio el que las promueve y cada vez son más largas las comparsas, ¿no? Antes eran solamente varones, ahora hay mujeres que también participan en ellas, son a veces decenas de personas y hay premios a las mejores máscaras y a los que zapaten más fuerte y más ruido hagan, ¿no? Entonces este es otro poblado donde vemos además otra forma de elaboración de las máscaras, ¿no? Hay mascareros en cada uno de los pueblos que las elabora especialmente para estos momentos. Y bueno, todo empieza también a incorporar, ¿no? Otros elementos. Ya vemos también muchas máscaras de látex, vemos la presencia de algunos políticos, ¿no? Con las máscaras de látex, pues ahí hay políticos mexicanos, los hay extranjeros, algunos son soldados, ¿no? Aquí vemos cómo se van perfeccionando los trajes, ¿no? Y cada vez los hacen más elaborados porque les digo que pues son dignos de concurso y pues todos quieren ganarse el premio que otorga el municipio. Este otro pueblo, que es Gilitla en la Huasteca Potosina, en donde sí hay huehues, o sea, sí hay esta tradición de las comparsas o de los bailes de los huehues. Sin embargo, no es algo que tenga una presencia de comparsas de una manera tan espectacular. Por ejemplo, bueno, como les mostré en la imagen anterior, que es el pueblo de Tanquián y San Antonio, pero también las comparsas son el resultado, les digo, de la organización de los municipios y de los sectores turísticos, ¿no? De los encargados del turismo, porque cada vez se vuelve más atractivo y cada vez empiezan a visitar
más turistas estas zonas, estos pueblos, y lo que está sucediendo es que el turismo, bueno, en esta época de globalización, se ha vuelto un fenómeno que lo que yo estoy advirtiendo es que está imponiendo pues su agenda y también cierta presión por los gustos, por las solicitudes que hacen a la gente. Entonces, como los de los pueblos quieren ser también cada vez más atractivos para que los turistas los vean o para poder venderles las máscaras, o hacerlos llegar a su comunidad, pues sí es ya, digamos, una presencia definitoria, ¿no? En algunas de las tradiciones. Entonces, en Gilitla, pues lo que he visto es que sí, a lo que le han dado más peso es al desfile de las Catrinas. Entonces, ha habido en los últimos 5 años una catrinización de locura, ¿no? Esa Catrina que nos dejó Posada, que bautizó la Garbancera de Posada, la que bautizó Diego Rivera. Y lo que vemos hoy, o sea, es un personaje que llegó para quedarse en México, pero además ya lo vemos cómo se ha internacionalizado de una manera impresionante, ¿no? Y hay quienes en la Huasteca también, por estos cambios que se están dando, esta incorporación de otros elementos ajenos, como del Halloween también, hay quienes le dicen el Chantolowy, ¿no? Y bueno, pues James Bond no podía no participar en la famosa fiesta de muertos, lo cual es también un elemento que participa, ¿no? O sea, cómo es que una película como la de Spectre propicia un desfile de muertos para la película, que él la rodó, lo que estuvo en la Ciudad de México creo que fueron 16 minutos, o bueno, no sé si más tiempo, creo que son 16 minutos dentro de la película en donde aparece la Ciudad de México y el desfile de las Catrinas. Acá vemos a James Bond, bueno, ahí está en el centro con una gran calavera en la parte de atrás, pero lo que sucede con esto es que entonces en la Ciudad de México, que ya empiezan a llamar tradición, ¿no? Una tradición que a veces entendemos como algo que tiene como largo aliento histórico, ¿no? Un pasado lejano, o que se ha transmitido de una generación a otra, son una serie de conocimientos, ¿no? Que una familia le transmite a los hijos a los suyos, y hablan de una tradición que pues se inaugura, la verdad es que con James Bond en el 2015, ¿no? Entonces que a la fecha, pues decir a una tradición de 5 años, pues eso no existía en la Ciudad de México, no se daba, no tenía lugar, ¿no? Pero es tan vistoso y también jala tanto turismo que decidieron llevarla a cabo año tras año. Lástima, este año el COVID nos ha echado todo a perder, ¿no? Bueno, aquí está James Bond, voy a la salida. Y como se los decía, esto me lo encontré recientemente. Miren, la Barbie Día de Muertos. A mí me dejó realmente impresionada, ¿no? Porque, o sea, vean cómo está elaborada la ilustración, es impresionante. Bueno, me gusta. Por aquí hasta se me fue el precio y la compañía que no está patrocinándome, pero se me fue el precio. Y esta es la Barbie, ¿no? Es una edición especial. Y lo que quiero decir con esto y esta, digamos, tendencia que ha habido a la catrinización y la presencia de James Bond también en la Ciudad de México, y no solo en la Ciudad de México, sino que a partir de ese desfile de muertos en el que estuvo James Bond peleando con los malos y las calacas desfilaban entre los golpes que se daban, lo que ocurrió es que un año después el periódico inglés The Guardian publica un texto muy interesante que dice: el mejor lugar para celebrar, pasar la fiesta de muertos en México, verdaderamente tradicional, es Gilitla, ¿no? Entonces yo les decía esto de lo verdaderamente tradicional, pues, ¿qué será, no? Si es un desfile de Catrinas, ¿no? Pero empezamos a tener todos estos elementos extranjeros. Además, recordemos que Gilitla tiene este peso inglés, ¿no? Por la presencia de Leonora Carrington, y antes de Leonora, bueno, ahora el museo, pero antes de Leonora, la presencia de un inglés llamado Edward James y su jardín escultórico. Entonces, bueno, los ingleses relacionan México con Gilitla, ¿no? A lo mejor, no sé, no fueron a otros pueblos, pero esto de lo auténticamente tradicional es lo que me llama la atención. No pongo aquí ya otras fotografías de la película de Coco, que muchos habrán visto, ¿no? Se volvió muy famosa, una película de dibujos animados que es sobre la fiesta de muertos en México.
es de Pixar y Walt Disney. Entonces, a lo que voy es cómo ahora los extranjeros están reinterpretando la cultura mexicana y nos la están regresando reinterpretada para que nosotros la consumamos, ¿no? Entonces, sin ponerle juicio de valor, esto está volviéndose una mercancía que pues cada vez va a ir transformándose más y más en la medida que se soliciten estos cambios. El mercado cultural en el que están insertos este tipo de expresiones, pues están sometidos a esta presión, ¿no? Y la Barbie Catrina, que es la edición especial de este año, es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Cuando hubiéramos pensado que podía haber una Barbie especial Día de Muertos, ¿no? Y bueno, eso es así como grosso modo lo que he podido avanzar. Bueno, no les cuento todo porque sí ya llevo un poquito más. Yo espero que les haya gustado y yo con esto terminaría. Adri, ¿cómo estoy de tiempo? Estamos muy bien, Clau. Sí, ¿Quieres porque agregar algo? sí, para finalizar, ¿no? En esto que les comentaba de la incorporación de textos literarios que estoy haciendo sobre la muerte, tengo unos muy hermosos y quiero terminar esta presentación con uno de Ángel María Garibay, que dice, ¿en dónde está el camino para bajar al reino de los muertos? ¿A dónde están los que ya no tienen cuerpo? ¿Hay vida aún allá en esa región en la que de algún modo se existe? ¿Tienen aún conciencia nuestros corazones? En cofre y caja esconde a los hombres y los envuelve en ropas el dador de la vida. ¿Es que allá los veré? ¿He de fijar los ojos en el rostro de mi madre, de mi padre? ¿Han de venir a darme ellos aún su canto y su palabra? Yo los busco. Nada está allí. Nos dejaron huérfanos en la tierra. Y con eso termino. Muchísimas gracias a ustedes, Adri, Claudia, a todo el equipo, May, Osvaldo, Jair, todos. Muchas gracias, Clau. De verdad que estuvo riquísima la conferencia. Tanta información y tantas cosas tan Es que sí, interesantes para sí, conocer nuestra propia historia y realmente me parece increíble todo lo mucho que hemos convivido con todo esto que nos viene ya reinterpretado de otros países, ¿no? Como James Bond, y que ahora ya también lo sí, estamos integrando a nuestras sí, tradiciones, ¿no? a De nuestro alguna manera, imaginario. a nuestro imaginario, exacto. Bueno, tengo mil preguntas, pero vamos a darle prioridad a los comentarios. Este, tengo una pregunta por acá. ¿Qué temáticas tienen las máscaras en Chantolo? ¿Tienen algún significado? Sí, sí, muchísimos. Y las temáticas son sí, principalmente, son los viejos, a los que llaman también huehues. Tiene que estar la muerte, está el charro, hay quienes dicen que está sí, está el charro y hay un caporal también. Ahora, depende de cada pueblo. Las que vieron ustedes al principio, que estaban depositadas en el suelo, también el significado es que es el elemento, digamos, la forma material que le permite a un humano conectarse con un muerto. Y además hay muchas creencias en torno a la máscara, porque cada persona que va a bailar en las danzas es alguien que fue elegido. Entonces, si cualquiera llega y se pone una máscara, le puede ocurrir algo. Y pueden ser cosas incluso fatales. Y al terminar la fiesta de muertos viene un momento que se llama el destape y tienen que hacer un ritual para quitarse la máscara y que todos se den cuenta de que la persona sigue vivo, no vaya a ser que crean que está muerto y ya no le hagan caso o le quieran hacer algún ritual fúnebre. Entonces tienen que mostrar que están vivos otra vez y decir, no, 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 ya estoy aquí, ya me despojé de la ropa y de la máscara. Y las máscaras tienen, digamos, este simbolismo también importante en todo el mundo, o sea, que es dejar de ser uno, ¿no? Para poder convertirse en otro y que los otros no te reconozcan, pero al mismo tiempo sí te reconozcan, sepan que estás ahí, pero qué bueno que tienes la máscara porque te pueden tratar de manera diferente también. Claro, por supuesto.
José Ricardo, que nos ve desde la página del Colegio de San Luis, muchas gracias, nos dice, este año incluso pude ver fotografías de cholitas bolivianas o indígenas de Guatemala caracterizadas de Catrina. Sí, claro, Qué interesante. claro. Sí, Eh, yo te- te- ¿Sí? sí. No hay nada más universal que la Catrina. Sí, claro, por supuesto. Sí. Yo te quería preguntar, yo sé que hay lugares, me parece que en Yucatán, donde hacen altares aparte para la gente que no puede acceder como a los altares grandes, ¿no? Como que hay una separación, una segregación, de alguna manera, de los muertitos para hacer altares aparte como a ciertas personas, ¿no? Que tuvieron una muerte muy particular, y entonces ellos no pueden tener un altar junto con todos los demás, sino que tienen uno aparte. ¿Tú conoces un poco de esa tradición o si se aplica en algún otro lugar de México? Fíjate que no lo sé, es muy interesante. No, yo me he acercado así como que de la región ha sido la Huasteca y varios pueblos. Los Tenec tienen una manera también muy diferente de hacer el altar y de festejar a los muertos, ¿no? No hacen estas danzas, no tienen comparsas, no tienen máscaras, los Tenec no las usan. Pero yo lo que he visto son altares familiares. El altar es algo muy de casa, pero tú lo abres a la sociedad, al pueblo, a la gente que conoces en el momento, los días de las fiestas, ¿no? Fines de octubre y 1 y 2 de noviembre. Y después hay que hacer todo un ritual también para desmontar el altar. Si no lo haces bien, puede también ocurrirte algo, o si no montas altar, también se te puede andar apareciendo el muertito al que no le pusiste la ofrenda, ¿no? Entonces, Ah, hay claro. relatos de esa naturaleza, pero fíjate que así como altar esa parte, no, pero pues voy a preguntar, porque también, pues a los investigadores nos ven como turistas, entonces, bueno, hay quienes sí nos platican más cosas, pero hay otros que no nos cuentan mucho, y yo digo, hay que ir a los pueblos pequeños y no a las cabeceras municipales donde está todo el boom y todo el recurso económico puesto en la fiesta, ¿no? Y las catrinas llenas de luces con series así como estas de arbolito de Navidad, porque hay Ajá, concursos de catrinas, ¿no? Y he ajá. visto unas espectaculares, pero son catrinas y dices, ¿ya qué hora llegó la catrina aquí, no? Ujú. Cuando ha estado presente siempre en nuestro imaginario, pero digamos, estos pueblos, sobre todo recónditos de la Huasteca, no usaban catrinas. Y ahora sí, ya todos las incorporan porque hay desfiles, hay concursos y hay recurso económico a veces. Entonces esto empuja a la gente a participar, ¿no? Por supuesto. En tu experiencia, esto ya es como, nada más me interesa saber tu opinión, de todos estos lugares que has visitado en la Huasteca, ¿cuál ha sido o crees que ha sido el que ha dejado una mayor impresión de estas fechas donde has visto como, no sé, ya sea porque sea el lugar que se apega mucho más a las tradiciones o que sientes que te ha impactado mucho más la celebración? Sí, es en un pueblo muy pequeño que se llama El Ahuehuete, es una comunidad nahua y pertenece al municipio de Gilitla. Y ellos me decían, además es todo tan casero, tan conservado todavía porque no llega el turismo, conservado en alguna medida, aunque la realidad también es que ellos están tan alejados, o sea, los mismos caminos, si estás alejado de la cabecera municipal es difícil que te visiten, ¿no? Y ellos mismos están buscando la manera con la cabecera municipal para que llegue la gente y haya un poco de derrama económica, como le dicen, ¿no? Porque la fiesta de muertos es también una derrama económica importante. No es nada más que aparecen los huehues y los charros y la muerte, ¿no? Sino que también deja recursos a las familias, ¿no? Y cada vez se vuelve más espectacular, más multimedia, ¿no? La última vez que estuve en el barrio de San José, en Chapulhuacanito, así se llama el pueblo, y primero vi una bajada de las máscaras pues muy somera, muy sobria, y la siguiente vez que fui ya el diablo ya tenía su diadema para amplificar el audio y estaba todo muy organizado así con staff y gente con playeras que decía somos de tal barrio y yo dije no, pues qué pasó aquí, ¿no? Sí, así mucho orden, ¿no? Te digo, el staff como
cuando hacen los congresos de personajes sobrenaturales, que todos dicen el logo, así lo organizan ya como si fuera un evento pues para el turismo, sí, tal cual. Por supuesto. Nos pregunta Corina Rico, eh, justo eso, en cuestión económica, siendo comunidades en las que se da la migración a Estados Unidos, ¿ellos mandan recursos en especial para estas fiestas? En algunos casos sí, sí, es una fiesta importantísima y más vale tener recursos porque como me decía un joven, un muchacho de este pueblo que les digo de la Huehuete, eh, me contaba que supo de unos vecinos, yo no sé si era su familia, pero me lo puso como en los vecinos, creo que era su papá, no hicieron el altar de muertos, ya había muerto el papá. Y él me decía es que para hacer una ofrenda, montar el altar, se necesita mucho dinero, ¿no? Hay que comprar las flores, hacer los alimentos, y si no tenemos el recurso, pues a veces dices, bueno, pues igual no lo hago, ¿no? Pero resulta que un vecino no lo hizo y pues que se le aparece el muerto, ¿no? Entonces sí, el muerto le decía, oye, pues ¿qué pasó? No me lo hiciste y me voy a estar apareciendo. Entonces dice que, bueno, ya sí corrieron a hacer unos tamales y elaborar el arco y todo, ¿no? Porque, pues eso, incluso está relacionado con que puede haber una mala cosecha, por supuesto, o sea, como todo, la muerte es finalmente renovación, pues también puede haber una mala cosecha si tú no le inviertes lo suficiente. Y si tiene por ahí algún apoyo del extranjero, algún familiar que se fue a trabajar a Estados Unidos o a Monterrey, a donde migran mucho los Tenec y los Nahuas, sí, sí mandan recursos para montar el altar como se debe, con todos los elementos, porque hay que ponerle todo, no, no así de que, ay, le voy a poner 4 mandarinas, ¿no? Hay que ponerle un poquito más y más platanitos. Finalmente ellos se los comen, ¿no? Pero que se vea vistoso y además hay que compartirlo, ¿no? Es un Por evento supuesto. comunitario finalmente. Claro. Una última pregunta antes de cerrar de Itzy Art. Maestra Claudia, ¿cómo considera usted que será la imagen de la Catrina dentro de unos años? ¿Se perderá esta imagen cultural y tradicional? Ay, qué buena pregunta. Si ya la vi llena de foquitos, pues no sé, miren. Si ya la vemos acompañando a James Bond. No, bueno, pues yo creo que la Catrina es algo, es interesante, o sea, es una expresión muy mexicana que bueno, se la han apropiado muchos otros países y también para el Halloween mismo, pero esta idea de la Catrina y de aderezarla y de realmente arreglarla, porque no es ahí un cráneo cualquiera, ¿no? Un cráneo que tiene y un cuerpo que tiene toda una actitud. Y yo creo que pues se va a transformar en la medida también de que pues va a tener mayor exposición, ¿no? Los medios y las redes y todo eso, creo que en ese sentido, pero si se seguirá, siempre se ha aderezado, como ya lo vimos, sobre todo desde Diego Rivera, y se va a seguir aderezando aún más, ¿no? Se le van a poner más elementos, pero se presta mucho a la creatividad también la Catrina, ¿no? Estos concursos de Catrina son impresionantes y lo que implican la inversión en tiempo, entonces yo creo, no sé en qué se pueda transformar. Me preocupa más el conjunto, la festividad en su conjunto que la Catrina en sí, ¿no? No sé qué va a pasar con la fiesta de muertos, el famoso Shantalloween, ¿no? O sea, si es que se convierte en Shantalloween. Claro, por supuesto. Sí, que todo se Sí. transforma, pero pues de repente el problema es que se vacíen de significado y se vuelvan algo más, pues, híbrido, ¿no? Que al rato también llegue Pixar y diga, mira, me gusta el Chantolo. Bueno, comentarles que el año pasado en el Parque Xcaret, que cada año la fiesta de muertos se la dedica a un estado diferente de la República Mexicana, y el año pasado, 2019, le tocó a San Luis. Entonces, fueron Tenec y Nahuas a montar sus altares, se llevaron hasta los voladores de Tamaletón, que son Tenec, y también pues para montar ahí dentro de un parque temático, y les puedo decir,
cómo lo ven ellos también, o sea, cómo interpretan los que van a hacer esta fiesta que tiene que ver con una ritualidad todavía bastante arraigada. Los voladores me decían, bueno, pues esto es un ritual y que tiene un misticismo importante, pero pues, ¿cómo le vas a hacer para mantenerlo si estás volando y va pasando una chava en bikini, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese testimonio se me hizo muy curioso. Y entre esta ritualidad está empezando a convivir con este tipo de contextos, ¿no? De estos contextos globalizados, estos contextos del mercado que puede atrapar y decir, yo te compro todo tu ritual y vente y lo representas acá eh, a no sé cuántos miles de metros de kilómetros de distancia del otro lado del mundo y hazlo tal cual, ¿no? Pero se vuelve un espectáculo, un qué, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar, no? Lo descontextualizas, lo sacas de su tierra, de su entorno natural. Es raro, no hay que decir, ay, no, ¿verdad? Porque pues los purismos, los esencialismos, pues no deben de caber en nuestra boca y en nuestras investigaciones, ¿verdad? Nadie tampoco puede decir, ay, que se mantengan ahí como eran hace 100 años. Pues nunca, eso ya no es, ¿no? No sé cómo era hace 100 años, ¿no? Pero bueno, pues ahora así es y esto es lo que tenemos y esto es lo que hay que trabajar y hay que decir las cosas como se están presentando, ¿no? Muy bien, pues justo en esa nota, te quiero agradecer muchísimo, Claudia, por Ay, esta conferencia gracias. que estuvo riquísima. Creo que todos lo disfrutamos. Disfrutamos mucho, quedó perfecta para estas fechas. Sí, para Y las fechas. muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Te mandan saludos desde Saltillo, desde Guatemala, de Ciudad Satélite, del Estado de México. Ay, Muchísimas gracias. felicitaciones de todos lados. Y también, si puedes darte una vuelta también para ver los comentarios que te dejaron por ahí. Eh, Claro. Me parece que contestamos casi todas las preguntas en cierto sentido. Y pues bueno, agradecerte de verdad, Clau, que nos diste este espacio y tu tiempo y nos hablaste de este tema tan bonito. Muchas gracias a ustedes y que vivan los personajes sobrenaturales. Y seguimos por aquí, por Sí, supuesto. seguimos Entonces, por aquí. Padrísimo. no, Muchas no dejen gracias. de sintonizar cada jueves, por favor. Gracias a ti, Clau, gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos próximamente por aquí para más personajes sobrenaturales.